¿Qué tal amigos estudiantes? ¿Cómo están ustedes? Hoy nos vamos a reunir para continuar con nuestro curso de gestión de aduana y para terminar con el tema de regímenes aduaneros que habíamos dejado pendientes. A estas alturas de nuestro curso hay dos conocimientos básicos que deberíamos siempre recordar. Primero, que en nuestras actividades de gestión aduanera, nuestras actividades empresariales de gestión aduanera, nunca debemos de perder de vista que va a haber una función de fiscalización, una función de control que va a ser ejercida por la SUNAT. Y segundo, que nunca un importador y un exportador van a poder concretar solos una operación de comercio exterior. Siempre, por más modernidad que exista, siempre va a ser necesaria la participación de los llamados operadores de comercio exterior. Es decir, pues nunca podremos ver concretada una transacción de compraventa internacional sin la participación de un transportista, probablemente de un consolidador, de repente de un despachador de aduana, ¿no? Entonces, el mercado nos ofrece una serie de alternativas para que nosotros podamos recurrir y ubicar al operador de comercio exterior que consideremos más oportuno para nuestra transacción. La sesión anterior habíamos empezado a revisar la tercera unidad referida a cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas, ¿no? Cuál es el menú de alternativas que me ofrece la legislación aduanera respecto a qué puedo hacer con mi mercancía que ingresa o sale del país. Y habíamos revisado los dos tipos de regímenes o los dos grupos de regímenes más conocidos, ¿no? La importación, ¿no? El grupo de regímenes que tiene que ver con el ingreso de mercancías y aquel grupo de regímenes que tiene que ver con la salida de mercancías. Y hemos visto pues de que hay casos donde la mercancía ingresa para ser consumida y hay casos donde la mercancía sale del país también para ser consumida. Pero en otras circunstancias esto no es así, sino que este ingreso y esta salida tiene un carácter temporal. Bueno, hoy vamos a continuar con un grupo de regímenes que son los regímenes de perfeccionamiento. Yo me acuerdo hace algunos años, en alguna sesión académica decíamos de que los regímenes de perfeccionamiento eran los regímenes del futuro. Y ha pasado el tiempo y la verdad que tendríamos que seguir diciendo que son los regímenes del futuro, porque si bien se ha modernizado su legislación, nos hemos adecuado a la legislación internacional respecto a los regímenes aduaneros, la verdad es que en el país no se utilizan mucho estos regímenes. Y cuando uno está en la actividad y conversa con importadores, exportadores, despachadores y un poco sondea qué es lo que sucede, por qué no se utilizan en la medida en que quisiéramos estos regímenes aduaneros de perfeccionamiento, nos explican dos motivos, ¿no? Uno de ellos es probablemente una falta de conocimiento muy al detalle de cómo funcionan estos regímenes. Y una segunda razón que nos explican es que para utilizar adecuadamente estos regímenes se necesita ser bastante formal, se necesita ser bastante ordenado, porque es muy posible que las acciones de fiscalización, las acciones de control de parte de la SUNAT estén muy cercanas a nosotros. Entonces, esas son pues las razones, ¿no?, que nos explican por las cuales los regímenes aduaneros de perfeccionamiento no se utilizan en el país en la medida que se espera. El primer régimen que vamos a comentar es el clásico régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra legislación tres regímenes de perfeccionamiento activo, ¿no?, y un régimen de perfeccionamiento pasivo, que es lo que vamos a comentar. Y dentro de los regímenes de perfeccionamiento activo, el más conocido, el más utilizado probablemente sea el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Este régimen consiste en el ingreso al país, ¿no?, en el ingreso al país de algunas mercancías como materias primas, insumos, productos intermedios, para que estas mercancías sean sometidas a un proceso de lo que la legislación denomina perfeccionamiento
Este perfeccionamiento no viene a ser otra cosa que una transformación, una elaboración e incluso se considera también a una reparación dentro de este término perfeccionamiento. Entonces, para ubicarnos bien dentro de este grupo de regímenes, lo primero que debemos hacer es entender lo que significa perfeccionamiento. Perfeccionamiento implica trabajo, implica transformación, elaborar, transformar, reparar la mercancía, el insumo, la materia prima que va a ingresar al territorio aduanero. Y cuando este trabajo, esta elaboración, esta transformación, este perfeccionamiento se produce dentro del territorio aduanero, dentro del país, toma el nombre de perfeccionamiento activo. Ahora, ¿para qué ingresan? Dijimos, para que sean transformados, elaborados, y luego de que son transformados, elaborados, se genera un producto compensador. Este producto compensador tiene que ser exportado. Esa es la naturaleza de un régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. El ingreso de insumos para ser transformados y luego ser exportados como producto compensador. Ahora, el régimen incluye también, no solamente incluye a las empresas productoras exportadoras, sino también incluye a las empresas productoras de bienes intermedios que abastecen localmente a empresas exportadoras. Es decir, que una empresa que quiere utilizar este régimen no necesariamente tiene que ser la que nacionaliza los insumos, la que ingresa los insumos bajo el régimen y luego realiza la exportación, sino que puede hacerlo, ¿no? Puede ingresar los insumos, elaborar bienes intermedios y abastecer, ¿no? Y abastecer a otra empresa para que sea esta empresa la que exporte el producto compensador. También el régimen considera, ¿no?, que puede utilizar el perfeccionamiento activo aquellas empresas que se dedican a procesos de maquila, ¿no? Maquila no es otra cosa que la incorporación exclusivamente de mano de obra, ¿no? O sea, se considera que la incorporación de mano de obra en un proceso productivo también me genera un producto compensador y este producto compensador, si lo exporto, puedo utilizar este régimen. Hay que tener cuidado con que hay algunas mercancías que, si bien son utilizadas dentro del proceso productivo, dentro de esta transformación y elaboración, no están incluidas como beneficiarios del régimen de perfeccionamiento activo. La ley expresamente nos excluye a combustibles, lubricantes, algunos repuestos que materialmente no quedan incorporados en aquel producto final que vamos a exportar. Ahora, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con los derechos arancelarios y los demás impuestos? ¿Qué pasa con la obligación tributaria en este régimen? Al momento del ingreso de los insumos, ¿no?, o las materias primas que vamos a someter a este régimen, si bien se genera una obligación tributaria, nace una obligación tributaria, esta obligación tributaria no tiene que ser cancelada, sino que va a quedar de una manera suspendida, ¿no?, de una manera suspendida a través de una garantía, ¿no? ¿Suspendida por qué? Porque la naturaleza del régimen va a hacer que cuando yo cumpla con la exportación del producto compensador, mi garantía sea devuelta y nunca hubiese tenido que pagar derechos. Pero, por algunas circunstancias especiales, a veces estas mercancías terminan nacionalizándose y sí se tiene que cancelar los derechos. Entonces, los derechos quedan suspendidos, ¿no?, nace obligación tributaria, se suspende, ¿no?, se suspende la obligación porque de por medio queda una garantía. El régimen puede ser utilizado, la legislación establece como máximo un plazo de 24 meses. ¿Qué significa esto? Que en ese plazo de los 24 meses, que se cuentan a partir del levante de aquella declaración con la cual yo he ingresado mis insumos, ¿no?, el levante, yo tengo 24 meses para generar todo mi proceso productivo, ¿no?, para generar el proceso productivo, el proceso de perfeccionamiento y cumplir con la exportación del producto compensador. Para eso yo solicito, ¿no?, el beneficiario de este régimen solicita a la SUNAT un plazo, pero que en ningún caso puede exceder más allá de los 24 meses y plazo que va
en concordancia también con la garantía que se presenta, ¿no? Si yo pido un régimen, pido ingresar a este régimen por un plazo solamente de 6 meses, entonces pues la garantía que presentaré tendrá que ser por 6 meses. ¿Cómo concluye este régimen? Este régimen concluye de manera natural, de manera normal, con la exportación del producto compensador, ¿no? O sea que yo, dentro del plazo que me han concedido, tengo que cumplir con el proceso de transformación, de elaboración, con el proceso de perfeccionamiento y concretar la exportación, ¿no? Ver concretada la exportación del producto compensador. Esa es la manera normal que establece nuestra legislación, pero como dijimos, a veces por algunas circunstancias estos insumos pueden ser nacionalizados, me puedo quedar con los insumos, puede haber también alguna regularización de manera parcial del régimen, ¿no? Todo eso está previsto en nuestra legislación. Vamos a ver, dentro de este grupo de regímenes de perfeccionamiento, un segundo régimen del que se ha hablado mucho en estos días, el conocido drawback, ¿no? El drawback es un régimen, es un mecanismo alternativo al que habíamos mencionado en la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Si recordamos cómo funcionaba, cuál era la mecánica del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, aquí tendría que haber o tiene que haber de por medio una garantía, y presentar una garantía implica, ¿no? Cierto buen comportamiento a nivel del sistema financiero. Para que a mí me den una garantía por mis impuestos, ¿no? Tengo que ser calificado por un banco, ¿no? Ahora, quienes por algún motivo no puedan acceder a este régimen de admisión temporal, de manera alternativa tenemos el régimen del drawback. ¿Qué establece la legislación como objetivo en este régimen del drawback? Aquí la naturaleza del régimen es obtener la restitución, ¿no? Si queremos hacerlo más fácil, la devolución de los derechos arancelarios, ¿no? De los derechos arancelarios que se hayan pagado en la importación para el consumo de mercancías que han sido luego incorporadas en un bien que se va a exportar. En este caso del drawback, la nacionalización de los insumos, de las materias primas, ¿no? De los bienes que van a ser incorporados en el producto que voy a exportar, no suspende los derechos. No suspende los derechos, no se exige, no hay por qué exigir garantía porque no se suspenden los derechos. Lo que se hace es cancelar los impuestos. Entonces se nacionalizan los insumos, ¿no? Los productos que voy a necesitar, las materias primas para generar mi proceso productivo, y luego ingreso a un régimen de restitución, una devolución de los impuestos. Entonces la naturaleza del drawback es esto, ¿no? Es un mecanismo alternativo para que los exportadores se puedan beneficiar, ¿no? Bajo el principio de que no se deben exportar impuestos, ¿no? Se ha creado este mecanismo del drawback, que en realidad todos los países lo utilizan, ¿no? De manera indistinta, le dan otros nombres, otros plazos, otras modalidades, pero en realidad todos los países tienen establecidos un procedimiento de restitución, de devolución de impuestos a los exportadores. En el caso nuestro, nuestra legislación está establecida como drawback. El drawback está regulado con un procedimiento simplificado a través de un decreto supremo del sector Economía y Finanzas, ¿no? En ese decreto supremo de Economía y Finanzas se establecen las modalidades, se establecen los plazos, se establecen los requisitos, ¿no? Para poder utilizar esta restitución que puede ser total o parcial de los derechos arancelarios que se han cancelado. También por normatividad del MEP existe una lista de mercancías que no gozan de este beneficio, que no pueden utilizar el drawback, ¿no? Hay una pequeña lista de mercancías que al momento de exportar en ningún caso podrían reclamar este beneficio tributario del drawback. Ahí tenemos dos mercancías, dos ejemplos, ¿no? El café sin tostar, minerales de cobre, ¿no? Son productos que si al momento de hacer la exportación de ellos yo he utilizado algún insumo, alguna materia prima por el cual he pagado impuestos,
no podría pues pedir restitución de aquellos impuestos porque están excluidos por normatividad del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué otros requisitos me pone la norma? Me pone una norma, la norma me pone hoy vigente, ¿no? Hoy vigente, una tasa de restitución del 3% del valor FOB de los bienes exportados. Y esto a veces resulta un poquito complejo entender, ¿no? Si yo me pongo en el papel del exportador y digo, si yo pagué tantos dólares, ¿no?, de impuestos por mis insumos y dicen que me van a devolver, ¿por qué no me devuelven el íntegro de lo que yo pagué? ¿No? Porque en realidad sería muy complejo calcular, ¿no? Sería muy complejo calcular porque recordemos que ese insumo ha sido incorporado en un proceso de producción, está incorporado en un producto y ese producto, esa mercancía está siendo exportada. Entonces resultaría muy complejo hacer ese cálculo. Por eso es que de manera un poco simplificada, la legislación peruana establece una tasa de devolución, pero una tasa que se calcula en base al valor FOB del producto exportado. Nosotros teníamos establecido un 5%, ¿no? 5% luego el año pasado bajó a 4%, perdón, y hoy lo tenemos establecido en 3%. Bueno, ha habido por ahí algunos vaivenes en cuestión de política económica y ya se comenta que para el próximo año este porcentaje debe regresar al 4%, ¿no? 4% del valor FOB del producto exportado. La normatividad me pone también algunos requisitos, ¿no? Algunos requisitos que yo tengo que ir cumpliendo, que si quiero ser beneficiario de este régimen de drawback, tengo que ir cumpliendo para no tener problemas en la restitución de los derechos. Por ejemplo, que el valor CIF, ¿no?, el valor CIF de las mercancías, de los insumos importados, no supere, ¿no?, la barrera del 50% del valor FOB del producto exportado, ¿no? Esto más o menos respetando una regla de un componente nacional también que debe incorporarse en ese producto exportado, ¿no? Entonces, el valor de los insumos, ¿no?, el valor de los insumos se va a ver reflejado en el valor FOB del producto que voy a exportar, pero no debe pasar más allá del 50% de ese valor FOB del producto que exporto. Tengo un mínimo, ¿no? La legislación también ha establecido un mínimo de $500 para que podamos presentar nuestras solicitudes de restitución de drawback. ¿Y en qué momento pedimos el drawback? ¿No? ¿En qué momento le comunicamos, ¿no?, comunicamos al fiscalizador que vamos a solicitar esta devolución, esa restitución de los impuestos? Esto lo comunicamos en el momento de la exportación del producto, en el momento de la exportación del bien final, ¿no? En el momento de la exportación comunicamos, ¿no?, a través de códigos que están establecidos en la declaración aduanera de exportación, en la cual el exportador tiene que comunicar que va posteriormente a solicitar el drawback. Y esto a veces es uno de los errores, se ve muy frecuente, es uno de los errores que por falta de comunicación entre el exportador y despachador genera a veces algunas controversias y algunas demoras, ¿no? Tiene que haber una comunicación expresa de parte del exportador a su despachador, si es que él no hace su trámite de exportación y la encarga a un despachador, tiene que haber una comunicación oportuna y expresa de que va a utilizar el drawback. Entonces el despachador ya, que es la persona que conoce esto, ¿no?, ya verá pues cuál es el código y en qué lugar y en qué momento tiene que comunicar a la SUNAT esa decisión de que posteriormente se va a solicitar el drawback. Hay unos plazos establecidos también, hay unos plazos establecidos para el drawback. Entre la importación del insumo y la exportación del producto final no debe haber pasado más allá de 36 meses. Una vez de que se exporta, una vez de que se completa la exportación, la solicitud, si bien es cierto en la exportación yo comunico que voy a solicitar el drawback, yo después tengo que esto formalizarlo a través de una solicitud y esa solicitud tiene que ser presentada en el plazo de 180 días posteriores. Bueno, y una vez que ingresa la solicitud, la SUNAT me efectuará la restitución, me emitirá mi cheque en un plazo establecido de 5 días. ¿Qué requisitos formales necesitamos para solicitar el drawback?
Dentro de los requisitos que me establece la legislación es que me registre en el portal de la SUNAT, ¿no? Que tenga un RUC, claro, si soy un exportador, tengo casi la obligación de estar inscrito en el RUC. Además de esto, necesito mi clave SOL para poder hacer mis gestiones y necesito tener habilitado un código de cuenta interbancario. Con esos requisitos yo puedo formalmente registrarme en el portal de la SUNAT para poder hacer de manera electrónica mis trámites de la restitución del drawback. El tercer régimen de perfeccionamiento activo, que tenemos establecido en nuestra legislación, es un régimen bastante pequeño que en realidad no se utiliza mucho, pero vamos a comentar cuál es la naturaleza de ser de este régimen. ¿En qué consiste? Empieza más o menos con la misma historia del drawback. Se produce la nacionalización, se produce la importación de los insumos, de las materias primas, que posteriormente voy a incorporar en un proceso productivo y un bien que se va a exportar. Hasta ahí no tiene ninguna diferencia con el drawback. ¿Qué es lo que sucede? En el momento que yo realizo la exportación, ¿no? En el momento que el exportador, ¿no?, configura el régimen de exportación definitiva del producto final, lo que solicita no es una restitución, como en el caso de drawback, sino solicita un certificado de reposición. ¿Certificado de reposición para qué? Para, con este certificado, poder realizar una segunda importación de este insumo, ¿no? Una segunda importación, si queremos un poco darle la segunda vuelta al negocio. Nosotros hacemos la importación de un insumo y cancelamos los impuestos. Luego pasamos al proceso productivo, generamos el bien final, exportamos ese bien, ese producto. Y es en la exportación de este bien final, en la exportación de este producto, que solicitamos a la SUNAT la emisión de un certificado de reposición. Ese certificado de reposición, ¿no?, me va a servir para que en una segunda importación del insumo, al momento de cancelar mis impuestos, ya yo no tenga que hacer un desembolso en efectivo, sino que es cancelado con este certificado de reposición, ¿no? Si ven, es un esquema bastante simple, ¿no? Nacionalizo el insumo, tengo un plazo de 1 año para hacer mi exportación del bien final, y una vez que tengo mi certificado de reposición, tengo también el plazo de 1 año para poder hacer la segunda importación y poder utilizar en forma, puede ser parcial o total, ese certificado de reposición. Señores, tenemos ahí una presentación de los 3 regímenes de perfeccionamiento activo que establece nuestra legislación. Nos reencontramos en una siguiente sesión para revisar el único régimen de perfeccionamiento pasivo que tenemos establecido.